Y quizás recordar a la audiencia que cualquier intervención, si por favor la escriban, ¿no? Y que en principio no podemos dar, cuando levanten la mano no podemos hacerlo, que es, Noemí, ¿te parece bien? Hay los dos sistemas, sí, perfecto. Hay preguntas y respuestas también y chatear, están los dos Eso es, hábiles, ¿no? eso es, eso es. Bueno, pues Perfecto. entonces empezamos. Buen día, Tom, buenos días. Empezamos hoy las sesiones de esta semana. Hoy nos hablará el doctor Kai Vilanova sobre las nuevas aplicaciones de la ARM de cuerpo entero. Recordad que para las preguntas tenéis que escribirlas o bien en el chat o en el apartado preguntas y respuestas, y al final yo las leeré porque no hay opción de activar los micrófonos. Kai, quan vulguis, endavant. Sí, muchas gracias, Noemí. Buenos días. Vamos a comentar en los próximos minutos la aplicación, la utilidad de realizar una exploración de resonancia de cuerpo entero que permite responder a muchas de las demandas de la medicina actual, pero desgraciadamente no está disponible en muchos servicios de radiología. Vamos a entrar en contexto en lo que es la exploración. Vamos a ver factores claves de esta técnica y lo que realmente interesa es para ver cómo podemos afrontar distintas situaciones clínicas para que nuestros pacientes se puedan beneficiar y evidentemente aplicarla, pero como digo, muchos servicios de radiología, nuestros pacientes no se pueden beneficiar de esta técnica. Para cualquier exploración radiológica, para que sea de calidad, es imprescindible tres ingredientes, tanto sea para una placa, una eco, una TAC, una resonancia, es igual. Como hoy vamos a hablar de resonancia, los mismos tres ingredientes. Y estos tres ingredientes son, primero, por supuesto, si hablamos de resonancia, el equipo. Y el equipo, el responsable de este equipo para que yo pueda adecuar la exploración adecuada, y tanto da que sea una resonancia de rodilla, de cráneo, del dedo meñique, como la resonancia de cuerpo entero que vamos a hacer. Él es el responsable que me tiene que adecuar las secuencias óptimas para realizar una exploración. El segundo ingrediente es el técnico. Una vez que tenemos las condiciones que el técnico de aplicaciones, y es el responsable, después de haberle adquirido el equipo que me tiene que disponer las secuencias óptimas. El técnico lo va a ejecutar. Y el tercer ingrediente es el paciente. El paciente para adecuar correctamente. Cualquier déficit de estos tres ingredientes no vamos a tener una exploración en condiciones. Y tanto da una rodilla, un cráneo y, por supuesto, una resonancia de cuerpo entero. ¿Quién es el chef que tiene que elaborar estos tres ingredientes? Evidentemente es el radiólogo. Pero claro, es que el radiólogo tiene que tener en su recetario esta exploración. Si el radiólogo ya no tiene en el recetario esta exploración, pues ya no hace falta que continúe. Porque estamos hablando de una exploración que no es nueva, prácticamente 25 años desde la primera descripción de poder hacer una resonancia de todo el cuerpo. Evidentemente que pasaron unos años para poder tener ya una técnica en condiciones, pero fíjense que hace 20 años que tenemos la técnica, tenemos las indicaciones, porque la resonancia es la que nos permite valorar la médula ósea. Con lo cual, si tenemos una imagen que nos permita ver toda la médula ósea, podemos afrontar neoplasias, metástasis, linfoma y mieloma. Pues fíjense, justamente en el año 2001, con el doctor Kim Barceló, no sé si es porque nos gusta la gastronomía, pero lo que hicimos fue, viendo estas primeras descripciones que podíamos hacer una resonancia de cuerpo entero, nos pusimos manos a la obra y cogimos los tres ingredientes. El técnico de aplicaciones, la supervisora, y valoramos cómo podemos adecuar. Pocos años más tarde, mostramos nuestra experiencia y, evidentemente, de momento la técnica era un poco manual, pero ya con nuestra primera valoración, comparando con gammagrafía, los resultados eran los que se estaban mostrando quienes estaban haciendo resonancia de cuerpo entero. Comparativamente con una gammagrafía y la resonancia, los resultados eran obvios que teníamos una técnica muy útil. Pero es que el potencial de esta técnica viene unos años más tarde, cuando nos permiten incorporar la difusión. Porque esta es la secuencia clave, no porque sea más importante que las otras, porque vamos a ver que la clave de interpretar una resonancia de cuerpo entero es el T1, pero evidentemente la difusión es una secuencia exigente. Y cuando tenemos la imagen consecutiva de adquirir la imagen en difusión, pero es que esta imagen es exactamente la misma que esta. Es la misma, pero es que entre esta imagen y esta imagen ha habido un postproceso. Una vez más,
el técnico de aplicaciones me ha proporcionado que se pueda adquirir esta imagen que el técnico aplica. El técnico de aplicaciones me ha propuesto unas herramientas para que se pueda postprocesar, reconstruir estas adquisiciones consecutivas. El técnico ejecuta este postproceso que me fusiona todas estas y el resultado final aplicando un botón que invierto el contraste y tengo la imagen. Porque esta imagen es clave, no solo para mí, para informar, pero esta es la imagen que el clínico debe visualizar junto a mi informe. Y fíjense que les estoy mostrando esta publicación. Es decir, este ejemplo está en la publicación. Esta exploración tiene aproximadamente 15 años. Es decir, ¿cómo podemos justificar que 15 años después los servicios de radiología no sean capaces de disponer de esta imagen? Con lo cual, tenemos el objetivo de valorar la patología sistémica. La imagen es clave desde el inicio para detectar, para diagnosticar, para planificar cualquier tratamiento, para valoración pronóstica y, por supuesto, monitorización. Vamos a ver la eficacia que podemos tener valorando con resonancia de cuerpo entero. Pero ¿cuál es el problema? Es que tenemos muchas recetas para poder disponer de un cuerpo entero. Gammagrafías, SPECT-TACs, TACs, resonancias, PET-TACs. Cada uno con sus características, con sus costes, con sus disponibilidades, con sus distintas radiaciones, tiempos de adquisición, distinta eficacia. Lo que es indudable es que las ventajas que nos ofrece la resonancia es indudable. Pero vayamos a ver cuál es el inconveniente. Pues que no está implantada, que no está estandarizada, que tenemos que aprender, que tenemos que procesar, que tenemos que adquirir. Es decir, ¿quién es el responsable de estos inconvenientes? Es el radiólogo. Y vamos a ver el coste. El coste, bueno, puede ser que sea más costosa. Vamos a ver unos estudios recientes del Sistema Británico de Salud valorando coste-eficacia. ¿Qué es más costoso? ¿Hacer una prueba o hacer 3 o 4 que sean menos eficaces? ¿Y qué va a ser mayor tiempo? ¿Hacer 30, 40 minutos de exploración o hacer 2 pruebas de 20, 30 minutos? Con lo cual tenemos una prueba que ninguna radiación ionizante, ninguna inyección de ningún producto al paciente, que en menos de 45 minutos tenemos una información morfológica y funcional. Que tenemos valoración de toda la médula ósea, ganglionar y de todas las vísceras. No hay otra técnica que todos conocemos para valorar el raquis y, por supuesto, la médula ósea, la médula espinal, perdón. Y la eficacia suficientemente evidencia hoy en día múltiples estudios de la resonancia de cuerpo entero. Porque técnicamente, ¿qué necesitamos? Pues una resonancia. Se hace 15 años, solamente con la camilla, con la antena de la camilla es cuando, y el ejemplo que les he mostrado anteriormente de la publicación, es simplemente con la antena de la camilla. Y evidentemente hoy en día podemos incorporar múltiples antenas, con lo cual, requerimientos técnicos, una resonancia. Y aplicar el protocolo. 4 secuencias, las mínimas. T1, STIR y difusión. Incluso hoy en día podemos incorporar una secuencia en T1 en Dixon, pero tampoco necesitamos simplemente saber analizar muy bien, como ya sabemos de hace más de 10 años, la especificidad del T1 en valorar la médula ósea es más del 90%. Prácticamente las decisiones que voy a tomar en valorar la médula ósea, el 90% lo voy a hacer en un T1. El T1 es clave, con lo cual debemos saber analizar bien la médula ósea porque la capacidad y la efectividad la conocemos de hace muchos años en la médula ósea. Porque el análisis es morfológico con T1 y ASTER, es funcional con la difusión, es cualitativo con la difusión y cuantitativo, que es clave en el ADC, sobre todo para monitorizar, no para diagnosticar. El ADC es clave para monitorizar, ninguna radiación y accesibilidad absoluta. Porque veamos, en el contexto de la provincia de Girona, ¿cuántos hospitales comarcales tienen resonancia? Casi todos. Una paciente con cáncer de mama, de Blanes, de Palamós, de Figueras, para hacer su estadificación, si le piden, que le pueden pedir una gammagrafía, esta paciente se desplazará a Girona cuando tiene, como vamos a ver y como sabemos, una exploración mucho más eficaz en su propio hospital. Porque cualquier hospital que tenga una resonancia es capaz de hacer una resonancia de cuerpo entero. Si la hicimos hace 20 años, ¿cómo no van a tener
hospitales que tengan una resonancia. Accesibilidad absoluta. Y evidentemente sabemos que los servicios de medicina nuclear están limitados, porque hay pocos. Con lo cual, coste, vamos a ver el coste-eficacia. Y ya sabemos que no es ninguna prueba invasiva y el ADC nos permite cuantificar, disponer de un área de interés, valorar y la utilidad en monitorizar las respuestas al tratamiento. ¿Para qué la podemos utilizar? A nivel oncológico, clave para estadificación de los tumores, sobre todo metástasis óseas, síndromes linfoproliferativos, hoy en día indicación clave en el mieloma múltiple, síndromes tumorales, pacientes con metástasis que desconocemos dónde está primario, evidentemente que principal en pediatría y pacientes gestantes, y muy útil en monitorizar, valorar respuestas de los tratamientos. Muchísimas situaciones no oncológicas, de patología sistémica benigna, osteomuscular, múltiples entidades benignas, multifocales, difusas, sistémicas y a nivel de investigación. Porque metástasis óseas en tumores muy frecuentes en nuestro ámbito, como todos conocemos, cáncer de mama, cáncer de próstata. Hoy en día tenemos una guía específica de resonancia de cuerpo entero para analizar, adquirir, interpretar e informar una resonancia de cuerpo entero en pacientes con cáncer de próstata avanzado. Y estudios suficientes, porque todos sabemos que la médula ósea, la eficacia de las técnicas es la resonancia. Y estudios que ya tienen unos años, que valoramos gammagrafías, SPECT-TACS y resonancia con difusión. La eficacia en metástasis óseas, en este estudio de cáncer de mama, cáncer de próstata, evidentemente es la resonancia. Y en metástasis, todos conocemos, y aunque a nuestros estudiantes en su día, igual pues, de forma docente, si clasificamos las metástasis en blásticas y líticas, la realidad todos conocemos, las metástasis son mixtas. El tumor primario va a condicionar unos factores que van a activar tanto los clastos como los blastos, que van a haber áreas que van a ser más dominantes los blastos o los clastos. Y todo ello en resonancia, fíjense que solo con un T1 prácticamente yo ya caracterizo, porque si es gris va a ser lítico, si es muy negro y además en STIR va a seguir siendo negro, ya sabemos que lo negro en resonancia no hay hidrógeno, si no hay hidrógeno esto va a ser blástico. Y cuando es gris y esto es blanco, esto es lítico. Y la difusión lo que único que me va es a dar soporte a lo que el T1 ya había identificado. Porque si lo veo en difusión va a ser lítico. Sin difusión yo no lo veo, va a ser blástico. Más blástico, pero los pacientes tienen metástasis mixtas. Y lo único que voy a hacer es que tenemos herramientas que me fusionan toda esta información, con lo cual tengo la caracterización definitiva. A nivel de extensión de todo el tumor, tanto local, tanto regional, ganglionar y evidentemente metastásico. Ya hemos comentado la guía que hoy disponemos en resonancia de cuerpo entero para valorar el cáncer de próstata avanzado en los pacientes. Con una resonancia, este paciente, siempre y una vez más, fíjense que prácticamente en todos los ejemplos les voy a mostrar el resultado de la difusión, pero fíjense que esto es una adquisición axial de todo el cuerpo con distintas adquisiciones, pero yo les muestro lo que el clínico también debe valorar. Este cáncer de próstata avanzado que nos permite ver los ganglios supraclaviculares, mediastínicos, retroperitoneo, pélvicos, metástasis en la columna, metástasis en la pelvis derecha y en un cáncer de mama. Fíjense que este estudio está realizado en el Hospital Comarcal, en el Hospital Santa Caterina, que cuando se dispuso de la resonancia con Kim, pues evidentemente en el comité de mama lo que propusimos es, si en este hospital hay una resonancia en la planta baja, pues evidentemente no vamos a hacer que los pacientes vayan a hacer gammagrafías o TACs que son menos eficaces si tenemos una técnica más eficaz. En el comité de mama del Hospital Santa Caterina, desde el año 2008 que se implantó la resonancia, pues tenemos la resonancia que es de la prueba para hacer estadificación del cáncer de mama, esta paciente con múltiples metástasis que pueden observar de la columna de toda la pelvis. Y en el melanoma, por ejemplo. Pero es que la utilidad es que vamos a hacer 4 meses después de la quimio o del bloqueo hormonal a estos 3 pacientes y vamos a hacer en 30 minutos la misma imagen. ¿Responde o no responde? No les voy a hacer esperar 4 meses, sino en unos minutos vamos a ver el resultado de estos 3 pacientes, cómo vamos a
informar si hay respuesta o no respuesta. Utilidad en el cáncer de ovario. Hace unas semanas, la doctora Laia Valls nos mostró la utilidad de poder estadificar precisamente la carcinomatosis peritoneal. Nuestros compañeros del Anderson de Madrid nos muestran hace poco tiempo la gran correlación de la difusión con los hallazgos quirúrgicos de carcinomatosis peritoneal. La difusión es extremadamente sensible en detectar estas carcinomatosis. Y fíjense, cáncer de pulmón. Dice, bueno, en resonancia, cáncer de pulmón. Bueno, fíjense, el estudio para valorar estadificación del cáncer de pulmón son las 3 herramientas más útiles que podemos utilizar para nuestros pacientes: resonancia de cuerpo entero, PET resonancia y PET. Vamos a ver cómo estadifica la resonancia a nivel local. Igual que PET resonancia. Vamos a ver a los ganglios. Igual que el PET resonancia, la resonancia de cuerpo entero. Y las metástasis, que ya conocemos, la eficacia de la resonancia de cuerpo entero. Pero de gran utilidad valorar estos estudios del Sistema Británico de Salud. El Sistema Británico de Salud valoró: vamos a poder sustituir la resonancia, y como todos conocemos de sus guías que utilizan, como todos utilizamos, o como todas las indicaciones, múltiples técnicas en abordar y estadificar. En el cáncer colorectal, el resultado es, la eficacia es la misma, resonancia de cuerpo entero, que utilizar las múltiples técnicas que igual se utilizan para hacer una estadificación. Pero, evidentemente, además, reducimos pruebas, reducimos tiempo y reducimos coste. Pero no solo lo hicieron a nivel del cáncer colorectal, sino cáncer de pulmón. Resonancia de cuerpo entero, cáncer de pulmón. Eficacia similar. Reducimos tiempo, reducimos costes. Con lo cual, les voy a mostrar un ejemplo, no del Sistema Británico de Salud, sino del sistema catalán. Este paciente tiene un cáncer de mama columbar. La gamografía muestra en el kilómetro cero, porque se hace en el propio hospital, metástasis costal. Pero tiene lumbalgia, sospechamos metástasis. Se pide un PET. Todos ustedes deben considerar que hace solo 4 meses que tenemos un PET en Girona, con lo cual este ejemplo es de hace incluso varios años, con lo cual esta paciente se desplaza, por esto pongo kilómetro cero, pero en realidad es kilómetro 200, porque la paciente debe ir y debe volver. Claro, hay una discrepancia absoluta, porque aquí nos estamos mostrando metástasis en la columna, metástasis en el fémur y evidentemente la metástasis costal. Pedimos resonancia. Evidentemente que no hay ningún cuerpo vertebral indemne de metástasis. Metástasis fémur, metástasis costal, que estamos observando en el STIR. Y hacemos la difusión, es decir, que la imagen es absolutamente superponible a la que se hizo con el PET. La metástasis costal que estamos viendo, las metástasis vertebrales, la metástasis del fémur. Es decir, que el ejemplo lo tenemos aquí y que probablemente podría poner muchísimos ejemplos. ¿Qué es lo que las guía hoy? Porque fíjense que esta mañana he ido a mirar que no hubiera sorpresa de última hora para la guía del cáncer de próstata avanzada. Guía europea urológica. ¿Qué es lo que la guía recomienda hoy en día? Hoy. ¿Qué hemos de hacer? TACS para mirar los ganglios, medir los ganglios, que sabemos que es mejor tirar una moneda que no medir los ganglios. La eficacia en medición de los ganglios es del 40%. Y gamografías. ¿La gamografía para qué? Para el hueso. Pero fíjense lo que pone en la guía, misma guía, en el párrafo siguiente. La misma guía dice, yo recomiendo 2 pruebas, pero la resonancia de cuerpo entero es más sensible que las que os acabo de recomendar, pero es más sensible incluso que el PET-TAC. Pero esto es para las metástasis. ¿Y para los ganglios? Pues para los ganglios dice que tenemos resonancia, tenemos PET, y que son más sensibles que el sistema que os acabo de recomendar. Que si gamografías, que si PETs, que si TACs. Con lo cual, y hace pocos meses el estudio para valorar de forma regional el cáncer de próstata avanzada, con la prueba más específica que hoy podemos disponer, que es el PSMA, a nivel regional, resonancia, pero evidentemente no vamos a hacer resonancias para medir los ganglios. La resonancia tiene muchísimas más información. Señal, morfología, difusión, ADCs. Valorando todos estos parámetros, fíjense la eficacia y el valor negativo predictivo igual que el PET-TAC con PSMA. Con lo cual,
Y quiero ilustrar, porque precisamente nuestra compañera hace menos de 2 años, ¿qué es lo que podemos disponer a nuestros pacientes? ¿Cuál es el estado del arte del cáncer de próstata avanzado? Tenemos las herramientas. Todos los hospitales tenemos resonancias para poder ver lo limitado que es, y que nos ilustró Raquel Pérez, de el TAC y la gamografía, porque tenemos resonancias de cuerpo enteros mucho más eficaces y lo que es más importante, porque estas herramientas lo que permiten es detectar de forma precoz, precisamente, y si detectamos de forma precoz, los tratamientos van a ser de forma mucho más precoz. Y este es el objetivo. Pasamos a mieloma múltiple. El cambio desde hace pocos años, porque tenemos no solamente una guía específica para, una vez más, adquirir, interpretar, informar en resonancia de cuerpo entero el mieloma múltiple. Y fíjense las recomendaciones aplicadas en el grupo de consenso del Grupo Internacional del Mieloma Múltiple de la guía NICE. Vamos a ver la guía NICE de hoy y que la guía NICE incorpora también la Sociedad Británica de Hematología, cuál es la recomendación del mieloma múltiple en cuanto a imagen. La prueba de elección es resonancia de cuerpo entero. Y todo paciente con mieloma múltiple asintomático debe hacerse una resonancia de cuerpo entero, que si aún no está disponible, como mínimo una resonancia de columna y de pelvis. Porque la utilidad sobre todo es que fijémonos, 2 lesiones de 5 milímetros en un paciente asintomático de mieloma múltiple pasa a ser un paciente que debe hacerse un tratamiento. Y evidentemente que el PET-TAC no está indicado, mientras tengamos una resonancia de cuerpo entero. Porque no hace tanto que aún se estaban realizando seriadas óseas. Este paciente tiene una seriada ósea normal y no tiene ningún hueso indemne de mieloma. Observen STIR, T1 y la difusión. Recuerden una vez más, esta difusión es la imagen axial que reconstruye en cualquier plano. Fíjense, no hay ningún hueso. Y la utilidad en este caso, el sagital para ver el esternón, porque no es un hallazgo infrecuente de afectación del mieloma múltiple, y fíjense el esternón con esta gran infiltración del mieloma múltiple. Porque el linfoma, fíjense, hace pocas semanas, el estudio para valorar resonancia y la prueba de referencia, que es el PET-TAC, estudio multicéntrico europeo-americano, que incluso han participado nuestros compañeros del Vall d'Hebron, y el resultado es que la concordancia es absoluta, PET-TACs que resonancias. Y lo que nos están mostrando es la utilidad de la difusión y que hay, en este caso, importante que la difusión hay un acuerdo, pero fíjense, no solo extraganglionar con los ganglios, es decir, que tenemos concordancia ganglionar, resonancia de cuerpo entero. Síndromes tumorales, distintos síndromes, y hoy en día todos conocemos el manejo cada vez más frecuente del síndrome de Dillon-Framing. Pocas semanas que tenemos precisamente las recomendaciones y cómo debe valorarse a pacientes que tengan riesgo, que tengan síndrome de Dillon-Framing, como el ejemplo que les muestro de la propia publicación, en un paciente con antecedentes familiares de síndrome y observen tumor neurogénico a nivel torácico. También hace pocos meses las recomendaciones en pacientes en el contexto de neurofibromatosis, la resonancia en el manejo de todos estos pacientes en el contexto de neurofibromatosis. Y cuando detectamos alguna lesión diseminada, este es un ejemplo, este paciente no venía por ninguna resonancia de cuerpo entero, este paciente venía por una resonancia de columna lumbar y el técnico, porque tener técnicos que nos puedan filtrar, evidentemente, cuando me dice, Kai, mírate, porque no sé si querrás hacerle algo más, porque el técnico pues ya empieza a ver que probablemente no estamos delante de alguna exploración convencional y normal, porque pues evidentemente ya veo que ahí, si hay varios cuerpos vertebrales, pues probablemente estaremos delante de alguna, y le indico al técnico, ya no hace falta que sigas con el protocolo de lumbar, aquí hemos de abordar si tiene algo sistémico, y en 30 minutos cambiamos el protocolo y tenemos en 30 minutos una imagen de todo el cuerpo y evidentemente solo viendo esta imagen yo ya tengo no el diagnóstico, pero la sospecha diagnóstica está muy clara, un síndrome linfoproliferativo que el diagnóstico a las semanas siguientes fue de un mieloma múltiple. En pediatría es clave y fíjense también pocas semanas que de las recomendaciones de la Sociedad Europea
de radiología pediátrica, en la cual recomendaciones de resonancia para abordar tumores en pediatría y también en distintos síndromes tumorales en los niños, como les he estado mostrando en los síndromes tumorales generales, pero más en pediatría, con cuáles serían tanto los protocolos como el seguimiento en estos pacientes con resonancia de cuerpo. Y fíjense la utilidad, es decir, pacientes con leucemia, antes del tratamiento, después del tratamiento, y de forma rápida puedo ver cuál es el grado de respuesta, dónde persiste, en este caso, pues a nivel de la tibia o a nivel del fémur aún las lesiones, o este neuroblastoma, después del tratamiento a los 6 meses, fíjense lo eficaz. Y estas imágenes, una vez más, y vuelvo a insistir, porque esta es la clave de implantar y de disponer de esta exploración, porque si el clínico no tiene esta imagen, no va a pedir resonancia si le vamos a enviar las 1000 imágenes con estas difusiones, que evidentemente no hay quien las pueda entender, con lo cual esto va a ser clave. En gestación, por supuesto, esta paciente gestante que pueden observar con un linfoma no Hodgkin y en este caso después de la quimio y ver el grado de respuesta de estos ganglios. Y monitorizar, porque debemos conocer cuanto antes si estos tratamientos, primero, que son costosos y no son inocuos. Si a las pocas semanas ya puedo decir que, por ejemplo, este tratamiento no es eficaz, evidentemente vamos a evitar toxicidad y vamos a ahorrarnos dinero. Y las guías que proporcionan cómo debemos monitorizar son unas guías, en todo caso, para hacer ensayos clínicos, pero la práctica clínica sabemos que hoy en día el mecanismo de acción de los fármacos no es precisamente reduciendo el tamaño, sino inhibiendo las células la mayoría de veces, con lo cual el tamaño puede ser exactamente el mismo, pero debemos mostrar información funcional, y aquí es donde tenemos las herramientas. Porque este paciente con cáncer de próstata que no responde, y se le cambia el tratamiento, y se le hace un TAC para ver si responde o no responde, las dos imágenes son exactamente lo mismo, pero la difusión, en este caso la resonancia, nos muestra en la misma imagen que el paciente, evidentemente, pasamos de una difusión blanca a una difusión negra, el ADC negro a un ADC blanco, esto es el signo de que está respondiendo. Pero esto es cuantitativo y simplemente de forma cualitativa solo necesito 2 segundos para ver la respuesta de cómo está respondiendo este paciente. Porque les voy a mostrar la respuesta. Recuerden que tenemos pendiente los 4 meses de este paciente con cáncer de próstata y a los 4 meses, en 30 minutos, tenemos la respuesta de completa de ausencia de ganglios, ausencia de lesiones infiltrativas, pero esto no es que hayan desaparecido los ganglios. Aquí la información que me está proporcionando es restricción, no restricción, y esto debe interpretarse como respuesta, no respuesta. Es decir, cada secuencia me muestra lo que me muestra, porque si voy al T1 sí que veré ganglios, pero aquí debo interpretar lo que debo interpretar. Recuerden el cáncer de mama, que en este caso no respuesta completa, pero hay una buena respuesta, y en el melanoma también muy buena respuesta con la imagen de la difusión. Les voy a mostrar otro ejemplo. En cáncer de próstata, infiltración a distintos cuerpos. Después de la radioterapia, después de la quimio, bueno, en este caso del bloqueo hormonal, podríamos estar varios minutos y como el tiempo no disponemos de mucho tiempo, pero fíjense, este paciente se lo acabo de enseñar, pero ahora les estaba mostrando lo que no debemos analizar en monitorización. Recuerden el paciente que estaba completamente en respuesta, evidentemente, porque debemos objetivar las secuencias clave en monitorización, que es la difusión. Si no, vamos a interpretar de forma errónea. Por suerte, no todo es cáncer. Muchísimas aplicaciones hoy en día en reumatología, miositis, artritis, esclerosis sistémica, síndromes de SAFO, infecciones, osteomielitis, tuberculosas, osteomielitis crónicas recurrentes, muchísimas situaciones de enfermedades de depósito, enfermedades metabólicas, osteonecrosis multifocal, síndromes malformativos vasculares, idiopáticos sistémicos, maltratos infantiles que incluso en pocos segundos sabemos que hoy en día tenemos secuencias, y en investigación se hacen autopsias virtuales, como nos ilustró hace pocos días Josep Puig con el marcador de imagen del envejecimiento. En patología inflamatoria, la difusión es muy sensible, más que el STIR, como se está demostrando precisamente en artritis y en espondiloartritis anquilopoiética, por ejemplo, y estos tratamientos, una vez más, que son fármacos costosos, a los pocos meses o las pocas semanas, si podemos saber si está respondiendo con una resonancia de cuerpo entero, como hay estudios recientes que nos están mostrando.
con este claro ejemplo de una dermatomiositis. La utilidad que todos sabemos, porque la biopsia debe realizarse donde existe la mayor actividad muscular de inflamación. La difusión nos va a mostrar en este tibial anterior, con lo cual vamos a disponer de donde se va a realizar la biopsia para ser más eficaz. Y, por supuesto, en este caso vamos a valorar en infecciones en esta, en esta niña con anemia de células falciformes con lesiones líticas, que el diagnóstico diferencial, como siempre, es infartos, infección. La resonancia tampoco nos va a mostrar el diagnóstico específico, pero sí que la resonancia nos va a mostrar un mapa y nos va a determinar dónde vamos a tener que sacar la muestra, como en el caso de la rodilla a nivel popliteo, porque había más componente de partes blandas y el estudio microbiológico detectó la osteomielitis multifocal. Fíjense este chico con neumonía. Evidentemente no vamos a hacer resonancias de cuerpo entero para neumonías, pero es que en el TAC que se le realizó para la neumonía se vieron las lesiones líticas a nivel de los cuerpos vertebrales. Con lo cual tenemos el cuerpo entero, tenemos la difusión que nos confirma estas lesiones líticas, pero además vemos un componente de partes blandas que se extiende a nivel paravertebral hasta nivel glúteo. Con lo cual hay un acceso perfecto para tomar una muestra de esta colección que se extiende hasta nivel glúteo y para mostrar el diagnóstico de una tuberculosis extrapulmonar. Y, por supuesto, que a nivel de investigación, como nos mostró hace pocos días Josep Puig. Es decir, que lo que hicimos fue más de 1000 resonancias en una población de más de 50 años de la provincia de Girona y resonancias de cuerpo entero, evidentemente, que es un protocolo más exigente, pero que en menos de una hora, incluso con estudio funcional, estudio de tractografía cardiovascular, pero sin ningún contraste, y la utilidad de postprocesar toda esta información que de forma muy útil, gran cantidad de información, millones de información a nivel de imagen, pero todo esto se correlaciona y se está correlacionando, se están haciendo estos análisis con fenotipos de metabólicos, de microbiomas, psicosociales, cardiovasculares. Lo que les quiero hacer ver es en este uno de los primeros trabajos que se han hecho en base a este estudio, es a la autoría, que todos pueden reconocer a Josep, pueden reconocer a Salva, pueden reconocer a quien está hablando, pero muy pocos, por no decir casi nadie fuera de Girona, me reconoce a Carles Viernés, porque Carles Viernés es el técnico, sí. El técnico que los formamos con 2 años de un ciclo, y es indecente que en nuestro país tengamos aún que estar formando con lo que les exigimos para que puedan proporcionar, recuerden el ingrediente fundamental, porque sin técnicos bien formados no vamos a poder proporcionar imágenes de calidad. Con lo cual, para poder aplicar, no evidentemente este protocolo exigente de investigación, pero recuerden el protocolo que les he mostrado que incluso hace 15 años ya iniciamos, para aplicar, el radiólogo es el que responsable de que esta técnica esté disponible en nuestros servicios, que evidentemente es exigente y nos debemos formar, y esto requiere estos ingredientes que recuerden son los que el radiólogo debe saber integrar y el radiólogo debe saber interpretar conjuntando toda esta información, porque como siempre digo yo, las resonancias son varias técnicas en una, porque cada secuencia es una técnica distinta. Es decir, cada secuencia nos ofrece información distinta y este es el motivo porque muchas veces, como supongo que a muchos les dicen, ¿por qué hacéis tantas secuencias? Bueno, hacemos tantas porque cada uno nos proporciona distinta información. Si no, no hace falta que hiciéramos tantas secuencias, evidentemente. Y lo que hemos estado comentando antes de la presentación, lo importante y la clave que el radiólogo debe mostrar, evidentemente, no solamente la utilidad, sino las imágenes claves para que el clínico pueda interpretar lo que en el informe le hemos dispuesto, estandarizar, por supuesto, en los distintos equipos y tener la receta en el catálogo. Si no, evidentemente que el clínico no la va a poder solicitar. Debemos adecuar dependiendo, por supuesto, porque pues, hemos visto la gran cantidad de situaciones que nos podemos encontrar, con lo cual, como en todos los protocolos, pues elaborar en base a las distintas indicaciones. ¿Y cómo les he comentado? Es decir, aquí tienen todas, bueno, aquí no salen todas porque evidentemente no caben aquí en la pantalla, pero aquí aproximadamente hay unas 15, 20 secuencias. Y hay secuencias y hay imágenes de postproceso, con lo cual yo selecciono lo que el técnico me ha proporcionado. Fíjense que esta es las secuencias agrupadas de la difusión. 340 imágenes. Evidentemente hay que dividir por 2 porque B0
B800. Con lo cual yo selecciono las 170 del B800, que son los que a mí me interesan, en este caso, por ejemplo, y las dispongo aquí, con lo cual estas adquisiciones que se han hecho, recuerden que son 5 o 6 adquisiciones distintas, pero se han fusionado en 170 imágenes, porque cada uno hay 33, 34 imágenes. Ya las tengo todas dispuestas aquí. Reconstruyo esto y ahí pongo la inversión del contraste, ya tengo el coronal de la difusión. Esta es la misma imagen, pero en otro plano y en otra visión. Tengo aquí una imagen de reconstrucción del coronal, porque todo esto es reconstrucción. Paste, paste, paste. Todo esto es reconstrucción. Es decir, que solo 5. Y en esta pantalla tengo la clave, evidentemente, este paciente ya ven, joven, 59 años, y evidentemente metástasis. Y como decíamos antes, aquí hay de todo. Más lítico, aquí hay más blástico, y podemos ver en el coronal también la afectación metastásica de la pelvis derecha aquí. Incluso podemos ver aquí los ganglios, por ejemplo, y evidentemente voy desplazando en este paciente con múltiples metástasis, con ganglios a nivel retroperitoneal, y evidentemente incluso pongo la imagen a nivel de la próstata, ya tenemos el primario con toda la extensión. Con lo cual, y ya para resumir, tenemos una técnica eficaz, la tenemos disponible, pero poco implantada. Y la situación es que esta técnica nos permite valorar y solucionar muchísimas situaciones sistémicas, porque tenemos información morfológica y funcional, porque esta técnica lo que nos permite abordar, y aunque evidentemente con su problemática, sobre todo para la difusión, porque es exigente, y aquí es cuando, una vez más, el ingrediente del técnico de aplicaciones que le debemos exigir que nos optimice esta adquisición, y distintos protocolos para distintas situaciones, desde detecciones, caracterizaciones y monitorizaciones a los distintos tratamientos, imprescindible en pediatría. Y vamos avanzando, ya tenemos 2 guías de recomendación de utilidad clínica en el mieloma múltiple y en el cáncer de próstata avanzado. Y esto era lo que les quería comentar en esta exploración de resonancia de cuerpo entero, y a su disposición para poder comentar, responder cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Kai, por tu presentación y por agitarnos de buena mañana. Hay varias preguntas y comentarios. A ver, intentaré ir un poco ligera porque si no, no nos va a dar tiempo. Para empezar, el doctor Pedraza pregunta si, sin tu conocimiento, crees se han validado herramientas de inteligencia artificial para el postproceso y si se podría aplicar un informe estructurado para la comunicación de los hallazgos de cuerpo entero. Perdona, es que ahora se me ha cortado. Dime otra vez. Sí, si se han validado herramientas de inteligencia artificial para el postproceso y la interpretación de la RM y si se puede, y si crees que sí se podría aplicar el informe estructurado. Bueno, en este sentido, ¿hay algún estudio ya reciente de inteligencia artificial en el análisis de... Porque antes de entrar en la inteligencia artificial de la resonancia de cuerpo entero, recuerden los 3 ingredientes, con lo cual no vamos a poder utilizar la resonancia o la inteligencia artificial si antes no hemos podido obtener una calidad en la adquisición. Con lo cual yo primero, yo en cuerpo entero me olvido de la inteligencia artificial y primero prefiero que tengamos todos los hospitales resonancia de cuerpo entero, porque si no, solo tendrán inteligencia artificial 2, con lo cual yo es lo que digo, si las herramientas no están disponibles para todos, la aplicación es muy difícil que sea efectiva. Muy bien, y Salva también pregunta, dice, Kai, has comentado el tema de falta de estandarización de los protocolos radiológicos en los diferentes hospitales. ¿Crees que desde los comités de tumores de referencia se podría ayudar para corregir este tema, haciendo una recomendación del protocolo de diagnóstico por imagen idóneo, por ejemplo, y en los pacientes que se valoran en los comités, y que si habría que invitar al comité a los radiólogos de los otros centros en los que se realizan estos estudios y que se presentan en el comité de tumores?
No, es que o sea, yo en los comités no es donde se deba valorar cuál es el protocolo de adquisición, porque esto debe ser, en este caso, el responsable radiológico o radiólogo, pues de cada uno de los comités, que debe adaptar los protocolos adecuados. Y en este sentido, hoy en día, como he mostrado, al menos en estas dos guías, uno tiene los protocolos adecuados para el cáncer de próstata, por ejemplo, y para mieloma múltiple. Con lo cual, se trata de ir a estas guías. Incluso en estas guías hay los protocolos para los distintos equipos, Philips, Siemens, GE. Con lo cual, nos lo ponen, que incluso si nos ponen el protocolo, hay que coger este protocolo, hay que llevarlo al técnico de aplicaciones y decirle, oiga, aquí tiene el protocolo, pues venga, en 2 semanas quiero este protocolo en la máquina. Y esto es como tiene que ser. Es decir, el radiólogo no es técnico. El responsable de la técnica es el técnico de aplicaciones. Con lo cual, nosotros no vamos a perder mucho el tiempo en disponer de esta técnica, sino que nosotros tenemos otro trabajo que es informarla. El que tiene que disponer de esta técnica en nuestro equipo, y nosotros le vamos a dar la bibliografía, porque hay bibliografía y evidentemente él tiene también su bibliografía correspondiente a su equipo. Con lo cual, este es un poco el objetivo. Molt bé. Y luego Salva también pregunta si, dice, en Cataluña tenemos las guías de consenso de ICO, IDI, ICO de praxis oncológica, y si crees que se deberían revisar en las futuras revisiones el rol de la RM de cuerpo entero. Bueno, claro, sí, claro. Por todo supuesto, esto pasa por estar, y el radiólogo tiene que estar incluido y el peso que estas técnicas, como vemos, que la evidencia nos está mostrando, sí. Muy bien, Nuria Ferran, a continuación, pregunta si existen escalas de valoración de la respuesta de RM en onco. Bueno, como las guías están surgiendo, hay la guía MyRATS, que precisamente, y por esto, bueno, evidentemente, esto, pues el tiempo nos llevaría, pero justamente la guía MyRATS de valoración de respuesta, por esto lo he indicado que el ADC es clave. Y en la guía MyRATS precisamente especifica el porcentaje de variación del ADC, porque dependiendo de si es 25%, 25 a 40%, esto nos proporciona estos cambios del ADC en categorías de 1 a 5 de alta respuesta, respuesta estable, progresión y progresión definitiva. 5 criterios, 1, 2, 3, 4, 5. Criterio 1 y 2 es en base al ADC. Es decir, que yo voy a determinar si responde o no responde haciendo proporción del ADC, con lo cual el ADC es clave. Y existen en estas guías categorizaciones de 1, 2, 3, 4, 5 de respuesta o no respuesta. Con lo cual, estas guías es la base de monitorizar esos pacientes, como la guía MedRATS que también les he ilustrado. Con lo cual, tenemos ya unas guías que sí que tenemos categorizaciones en respuesta o no respuesta. Muy bien, y luego también pregunta si la difusión puede diferenciar entre inflamación e infiltración, entiendo neoplásica, en los ganglios. Bueno, aquí el estudio que les he mostrado, justamente la difusión por sí sola no, pero la clave es juntar, porque la difusión por sí sola, como yo siempre digo, el ADC va a ser 0 o va a ser 50 en un ganglio. Y esto no sirve de nada, porque va a ser 50 en un ganglio bueno que en un ganglio malo. Porque 50 puede ser porque haya mucha grasa, porque la grasa nos baja el ADC y las metástasis nos bajan el ADC. Con lo cual, lo importante es que este ADC esté junto, morfología del ganglio, señal del ganglio. Y todo esto junto es lo que ha determinado y determinan los estudios la alta especificidad de la resonancia. Es decir, el ADC o la difusión sola, poca especificidad, pero el ADC junto a la señal, junto a morfología, tamaño y bueno, el tamaño tampoco tiene nada importante, pero lo importante es combinar. Como siempre digo, la difusión por sí sola no nos puede servir, pero nos va a ayudar. Y esta es la clave de interpretar todas las secuencias de forma combinada. Si no, sí que vamos a tener un problema en interpretar de forma óptima. Vale, la siguiente pregunta la hace el doctor Joan Brunet, que te da las gracias por la sesión y pregunta que en la síndrome de Li-Fraumeni las guías también incluyen, aparte de la whole body, la RM cerebral y la de mama en el protocolo de cribaje.
Dice, y pregunta si habría alguna manera de integrarlo todo en una sola prueba, que facilitaría la adherencia, dice, porque el seguimiento, porque son jóvenes los pacientes, entiendo. No, sí, claro, es que, bueno, Joan, muy bien, porque justamente esta es la responsabilidad del radiólogo, porque el radiólogo sí que puede aplicar precisamente, hacer un protocolo adaptado al síndrome y además en el mismo momento hacer unas secuencias que evidentemente no vamos a hacer las secuencias de cerebro para cualquier protocolo, vamos a optimizar en el mismo momento, vamos a hacer igual 30 minutos de whole body y 15 minutos de resonancia cerebral y tenemos el protocolo. Lo que vengo a decir, que hay que adaptar, y como he puesto en mi final, hay que adaptar los distintos protocolos. No va a ser el mismo el cáncer de próstata, que igual al de mama, que igual al de pulmón, por supuesto, porque podemos hacer por el cáncer de pulmón, que es más frecuente las metástasis cerebrales, unas secuencias simplemente, o incluso poner contraste luego al final, con lo cual tenemos flexibilidad y se trata simplemente de poderlo adaptar de forma óptima, con lo cual perfectamente y evidentemente que este es el trabajo. Muy bien, la siguiente pregunta la hace David Durain y pregunta qué subespecialidad de radiología recomendarías que informara los estudios. ¿El radiólogo de Body RM, el de musculoesquelético? Un saludo. Sí, esta es, bueno, parte muy interesante. Bueno, yo está en la referencia de alguna de las diapositivas. Yo hace 3-4 años, bueno, publiqué un artículo de opinión que mucho de lo que he estado comentando, pues evidentemente los factores que determinan y uno de los condicionantes, pues es también quién es el responsable, ¿no? Porque además, pues tenemos distintas indicaciones, ¿no? Como hemos visto, que si oncológicas, que si musculoesqueléticas. Con lo cual, bueno, pues aquí es como todo. Hay que, como también hay radiólogos que, bueno, en hospitales pues de alto nivel que tenemos pues más dedicados a la oncología, pues ¿por qué no? Tener pues radiólogos más dedicados a oncología, que sería lo ideal. Y si no, pues como todo, bueno, y como se hace, por ejemplo, ¿no? Que en el PET-TAC pues tenemos el radiólogo y tenemos el médico nuclear, que cada uno su especialidad. Pues, ¿por qué no? Dependiendo de la indicación, pues que sean 2 radiólogos, que tengan pues experiencia en 2 ámbitos y dependiendo de la técnica de cuerpo entero que se haya indicado, pues manejarlo entre 2 radiólogos. Este es el trabajo en equipo y evidentemente se trata de valorarlo probablemente en cada situación, con lo cual, bueno, pues no va a ser probablemente siempre el mismo que vaya a informar o del mismo sistema, con lo cual es una pregunta que, bueno, que yo creo que se deja abierta y que yo tampoco soy nadie en teoría para proporcionar quién es el más indicado, con lo cual yo creo que cada departamento probablemente bueno, pues deba contestarla en este caso. La siguiente pregunta es de José García, que da gracias por la ponencia y dice, tenía entendido que en el pulmón las dificultades de la RM de cuerpo entero es que en el parénquima pulmonar la resolución espacial no era tan buena como en la ATC. Y los artefactos de movimiento del mediastino dificultaban el estadiaje de las adenopatías. Pregunta cómo se han solucionado estos problemas en los artículos que estadían el cáncer de pulmón. Entonces, si me permites, Kai, antes de contestar, Amaya Guisasola desde Osatec escriben desde Donosti. No sé si se referían a contestar a esta pregunta. Ellas comentan que llevan haciendo regularmente resonancia de cuerpo entero desde el 2015 y que hacen 20-30 cada semana, sobre todo de metástasis y mieloma. Dice que querían responder a la pregunta sobre el protocolo de adquisición, que supongo que se refieren a esta que han hecho a través del foro de preguntas. Si querían responder dicen que ellos utilizan el protocolo descrito en el METRATS, que es un axial T1, T2 difusión y sagitales T1 y T2 de columna, y que según su experiencia es mejor usando el plano axial, que ellos empiezan con el coronal, pero el cambio al axial ha sido muy beneficioso, ya que el plano es el plano que más precisión anatómica aporta. Si quieres aportar algún... Sí, bueno, no, muchas gracias, bueno, a los compañeros de Osatec y que, bueno, refiriéndose a la difusión, precisamente que es la secuencia que es muy sensible precisamente a las metástasis. Y justamente lo que estaba comentando a José García, que hoy en día precisamente la difusión pues, se puede sincronizar con
con el movimiento respiratorio, con lo cual evitamos estos artefactos y una vez más depende de las herramientas que uno tiene, que si tiene sincronización de la difusión la puede solventar. Y hay estudios de resonancia de tórax que muestran realmente la similitud entre un TAC y una resonancia, porque no solamente estas secuencias de difusión de sincronización, sino secuencias incluso de single shot, que sabemos que es adquisiciones en pocos segundos, como hacemos incluso resonancias, secuencias cardíacas, que sabemos que son adquisiciones muy rápidas, e incluso secuencias fiesta que tienen y correlación con la single shot. Con lo cual, hoy en día, una vez más, técnico de aplicaciones, cuál es nuestro equipo, qué posibilidades tenemos y que el técnico de aplicaciones nos optimice en base a los protocolos, como han comentado los compañeros de OSATEC, que hay un protocolo, lo adaptamos a nuestro equipo y este es el manejo para realizarlo. Muy bien, ahora la doctora del Barco hace unas 3 preguntas, me parece que hay seguidas. Una es que ¿cuál crees que es el motivo por el que no están las guías de mama americana ni europeas? Bueno, el motivo, porque como comentaba, la mayoría de ensayos, claro, se utilizan gammagrafías y PET-TACs o PETs, o TACs, pero sobre todo PET-TACs. Entonces, el problema es cuando, claro, la aplicación clínica real, decimos, pues hacemos una resonancia que hay estudios, pero claro, como los estudios clínicos se han utilizado PET-TACs, pues esta reversibilidad es la complejidad, pero que como estamos viendo, por ejemplo, y con el coste eficacia que hemos visto y donde más están haciendo resonancias de cuerpo enteros es justamente en el Instituto Británico de Salud, justamente por lo que he comentado, porque evidentemente el coste de un PET-TAC no tiene nada que ver con una resonancia de cuerpo entero, eficacias similares, con lo cual yo creo que si estas guías NICE que están adaptando la resonancia de cuerpo entero, probablemente, como está comentando Sonia, pues probablemente en el futuro estas guías clínicas americanas, europeas, se irán adaptando a las primeras guías que hayan adaptado la resonancia de cuerpo entero. Con lo cual yo creo y espero que el tiempo va a proporcionar estos cambios que de momento no están como Sonia nos está refiriendo. Y luego preguntas si hay estudios de valoración de las respuestas tras la inmunoterapia en la próstata, que si valen los criterios IREFIS para la RM de cuerpo entero. No, la verdad es que no hay estudios, todos son, bueno, hay algunos estudios, pero a nivel de cuerpo entero no hay estudios de monitorización. Hay algunos ejemplos, pero no se pueden considerar como estudios, un poco por la complejidad que supone, porque como las guías recomiendan o gammagrafías o PETs, el problema es que en pacientes, pues evidentemente, hacerles toda la batería de pruebas para ver si la resonancia es más útil, esto es lo que hace difícil de manejar estos estudios y se empiezan a hacer algunos estudios ya solamente con la resonancia de cuerpo entero, que precisamente, bueno, donde se están realizando en nuestro ámbito es, como he comentado, que ahora Raquel, por suerte, está en el Instituto de Oncología del Vall d'Hebron y allí precisamente yo creo que van a ser donde nos van a proporcionar estas utilidades y estos estudios de monitorización en el cáncer de próstata que Sonia nos está comentando. Y luego Sonia, por último, dice si para el cáncer de mama con las metástasis óseas se podría valorar la compresión medular si existiese. No, claro, es que es lo que he comentado justamente, que es que en la resonancia es la única prueba de todas, de cuerpo entero, que nos permite valorar la columna y la médula espinal. Con lo cual, aquí es, bueno, en el inicio, en las características de la resonancia. Con lo cual, no nos dejamos ningún órgano para ser analizado. Es la única. Con lo cual, la opción es clara. Cualquier posible indicio de que haya una compresión es que no hay otra prueba, que es la resonancia. Y la resonancia de cuerpo entero, evidentemente, que aborda toda la columna. Muy bien, Raquel Pérez, excelente presentación, Kai, te da las gracias. Y su pregunta es en relación a la formación de los residentes sobre esta técnica. Si crees que se está haciendo y cómo afecta esto a la implementación y expansión de su uso.
Bueno, Raquel, muy bien. Entonces, bueno, aquí, pues, bueno, como hay tanto radiólogo y hay que, bueno, y tenemos a la tutora, ¿no? Noemí. Sí. Me va muy bien. Pues mira, Raquel, aquí hay el trabajo para Noemí, perfecto. Y bueno, fijaros, bueno, no, un poco, fijaros mi incentivo, porque yo no sé si está aquí Paco o no, Paco Jaldo es R3 ahora. Pues Paco nos podría contar su trabajo de final de grado, que justamente hizo sobre resonancia cuerpo entero y valoración en el cáncer de próstata avanzado. Con lo cual, bueno, pues que cada uno tome su responsabilidad, sea residente, sea estudiantes, para que vean realmente la utilidad. Hombre, yo por lo que me toca, los residentes tienen que ir a todas, o sea que no hay, yo creo que no hay ninguna exploración que sea especial que no sea para residentes, con lo cual dentro, cuando están en el área que toca y se informan los estudios que se tienen que informar, el residente tiene que ir a todos, no solamente a lo que se hace de rutina, sino a las que son un poco más así especiales, digamos, ¿no? Tiene que estar en ello también. ¿Qué más? Pregunta, María Requena pregunta que cuánto tiempo se emplea en hacer la RM de cuerpo entero. Bueno, es lo que he comentado y evidentemente depende de los protocolos, pero es que en 35 o 40 minutos, por ejemplo, en los dos casos que más útil podemos hacer, porque son el cáncer más frecuente, cáncer de mama, cáncer de próstata, en máximo 40 minutos, secuencias bien optimizadas, tenemos un estudio de cuerpo entero. Que evidentemente después el postproceso es importante, ¿eh? Y no es fácil elaborar el postproceso, pero una vez más, técnico de aplicaciones y nuestro técnico, para que yo disponga, que ya habéis visto en la pantalla, yo 5 secuencias y en pocos minutos tengo que tener la respuesta a la pregunta del clínico. Muy bien, pues vamos a ir acabando porque son ya casi las 9:15. Un par de comentarios más. Ricardo Ruano te da las gracias y dice que refuerza su idea de la necesidad de implantar los equipos de PTRM a nivel nacional. Y Joan Brunet te avisa de que ya se está haciendo la guía ICOX y Praxi de próstata, con lo cual es un buen momento, habría que aprovechar para incluirla. Sí, perfecto. Y la Montse Negra de Medicina Nuclear pregunta, dice si las guías de respuesta, supongo que en relación a la pregunta que contestaba sobre la difusión, se correlacionan con el pronóstico de la enfermedad. Las guías de respuesta que se utilizan bueno, cuando hablamos... sí, como he comentado, las guías de respuesta de momento hay dos y la que se está, bueno, y la primera que es la del MyRATS, bueno, hay que yo sepa, no tengo conocimiento de que haya al menos estudios, porque justamente hace poco de estas guías, con lo cual la verdad es que, Montse, no te puedo dar una respuesta sobre esta pregunta, ¿no? Bueno, pues hasta aquí todos los comentarios. Yo creo que no me he dejado ninguno porque había muchos. Son las 9:15 prácticamente, o sea que yo creo que lo damos por finalizada la sesión de hoy. Salva, no sé si quieres hacer algún comentario final. Sí, me gustaría un poco resumir que Kai nos ha transmitido 4 palabras. Nos ha dicho equipo, protocolo, indicaciones y utilidad. Equipo en el sentido de que es muy importante, ha reforzado él la utilidad de trabajar en equipo técnico de aplicaciones, nuestros técnicos de radiología y los radiólogos. Después, protocolo, hay que optimizar el protocolo, tenemos que hacer sobre todo el T1, ha dicho Kai, la difusión y hacer una imagen resumen. Utilidad, pues nos ha dicho que para el estadiaje y también para el control del tratamiento. Y después indicaciones, él ha comentado los diferentes tumores donde se puede utilizar, incluso también fuera del tumor, y ha comentado también el embarazo. En fin, que nos anima a que en cada uno de nuestro hospital pongamos en marcha y actualicemos el protocolo de resonancia de cuerpo entero en los estudios tumorales. Gracias, Kai. Vale, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues nos vemos mañana. Buenos días a todo el mundo. Venga, gracias y buenos días. gracias. Hasta luego. Adiós.